Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio al estudio de la parashá número 14, que tiene por nombre en hebreo Vaerá, que significa y él apareció. Recuerda o recordemos que los nombres de cada porción de la Torá vienen justo en los dos primeros versículos normalmente. Bueno, esta porción la encontramos en el segundo libro de la Torá, que es Éxodo, del capítulo número 6, versículo número 2, al capítulo número 9, versículo número 35. Y mira, veamos algo interesante. Yo te preguntaría, ¿para qué es que nos reunimos cada Shabbat? ¿Será solamente para escuchar alguna palabra que a nuestro parecer sea agradable? Y que si no es agradable, a lo mejor simplemente la desecho. ¿Será para eso realmente que nos reunimos en Shabbat? Bueno, vamos por favor al libro de Hechos y entendamos cuál es el propósito del día de reposo, de acuerdo a la mandado por Elohim. Así que vamos a Hechos, capítulo número 13, versículo número 15. Hechos, capítulo número 13, versículo número 15. Dice: y después de la lectura de la Torá, que es la ley, y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Fíjate qué interesante. En Shabbat no solamente se leía la Torá, además leían los profetas. La razón: para recibir amonestación a nuestra vida, para recibir amonestación a su vida. Y mira, justo estamos estudiando el profeta Jeremías. Y ayer en la recepción de Shabbat veíamos cómo habló Yahweh a través de él a Judá y al pueblo de Israel disperso con palabras muy fuertes. Pues es tan común la frase: pero es que yo soy buena persona, no hago mal a nadie. Pero ¿sabes cuál es el problema? Continúas escuchando las palabras de los hombres traducidas a doctrinas y a religiones. Y dentro de tu corazón, por lo tanto, existe idolatría. Veamos lo que Yahweh nos dice a través del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo número 2, versículo 23 al versículo número 25, que justo el día de ayer estábamos estudiando. Jeremías, capítulo 2, versículo 23, 24 y 25. Dice: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Versículo 25. Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Me dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. Mira, esta es la razón por la cual en Shabbat recibimos palabras de exhortación, justo para cambiar nuestra conciencia y manera de vivir, para darnos cuenta que nos olvidamos de las palabras de nuestro Creador y nos fuimos por las naciones amando las religiones y las doctrinas del mundo, creando ídolos que jamás nos podrán librar en el tiempo de nuestra aflicción. Jeremías capítulo número 2, versículo número 28. Y dice Yahweh: ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Así que mira, esta es la importancia del Shabbat en nuestra vida, para que aprendamos a obedecer, no a nuestra forma de pensar o conveniencia. La obediencia, acuérdate, implica amonestación, implica hacer cambios, hacer modificaciones, probablemente cambiar conductas aprendidas, costumbres, tradiciones, tratar de aprender a desaprender lo que por mucho tiempo estuvimos aprendiendo. Algo importante es el saber que no somos salvos por nuestros actos, somos salvos por la gracia de Yahweh a través de Yahshua, nuestro Mesías. Obedecemos porque amamos a Yahshua, que es el mismo Yahweh. No obedecemos por buscar la salvación. Pues si este fuera nuestro pensamiento, pues realmente estaríamos cada uno de nosotros perdidos. Efesios capítulo número 2, versículo número 8 y versículo número 9. Efesios capítulo número 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim,
no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es claro. Nadie podría gloriarse, nadie podría creer que por sus obras sería salvo. Sería un error. Recuerda, somos salvos por gracia a través de la emuná, es decir, de nuestro creer, de nuestro confiar y de nuestra obediencia a la Torá, que se trata de las palabras de Yahweh. Los profetas que hablaron a la casa de Israel y la casa de Judá. Yahshua, nuestro Mesías, en el Brit Hadashah, siempre nos exhortó a la obediencia. Así que mira, con esta breve introducción y exhortación a la obediencia, es que daremos inicio con el estudio de esta gran parashá. Así que iniciemos con Éxodo, capítulo número 6, versículo 2, 3 y 4. Éxodo, capítulo número 6, versículo 2, 3 y 4 dice: Habló todavía Elohim a Moshe y le dijo: Yo soy Yahweh. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Fíjate muy bien, acabamos de leer que Yahweh apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas no con su nombre santo, Yahweh. Recordemos cómo es que apareció a estos tres personajes, a Abraham, Isaac y Jacob. Así que vamos un poquito atrás, a Génesis capítulo 17, versículo número 1. Génesis capítulo número 17, versículo número 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh. Subraya esta parte. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate, Yahweh apareció a Abraham como el Shaddai. Porque la palabra Shaddai traducida al español es Elohim Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Ahora veamos cómo fue que apareció Yahweh a Isaac. Acompáñame por favor a Génesis capítulo número 26, versículo número 1 y versículo número 2. Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahí vemos entonces cómo apareció de igual forma también a Isaac. Yahweh se le apareció. Aquí vemos dos personajes que vieron a Yahweh. Vayamos por favor a Génesis, capítulo número 28, versículo 10 al versículo número 13, para ver cómo es que se apareció Yahweh ahora a Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 10 al versículo número 13 dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a la cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos entonces cómo Jacob en sueños vio a Yahweh de igual forma. Ahora vayamos a Génesis capítulo 35, versículo número 11. Génesis capítulo 35, versículo número 11 dice: También le dijo Elohim: Yo soy el Elohim omnipotente. ¿Cómo le está hablando? Yo soy el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Fíjate qué interesante. Leímos entonces que Abraham, a Isaac y a Jacob vieron a Yahweh como el Shaddai. A ver, pero entendamos algo interesante. ¿Cómo es posible que hayan visto a Yahweh si Yahweh es invisible? Bueno, vayamos ahora a Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15. Y esto es bien interesante de verdad, porque estamos viendo a tres personajes que vieron literalmente a Yahweh. Pero ¿cómo esto es posible si Yahweh es espíritu? Colosenses capítulo número 1, versículo número 15. Y veamos a quién vieron estos tres personajes.
Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él, o sea, ¿de quién está hablando? De Yahshua. Yahshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. ¿Te das cuenta? Abraham, Isaac y Jacob, a quienes dieron, es al mismo Yahshua. Pues recuerda, Yahshua está desde el principio de la creación. Mira, esto es bien importante. Por mucho tiempo, la religión nos habló de un Jesucristo griego, que vino a darnos libertad, aboliendo leyes y mandamientos, un Jesucristo único y exclusivo del Brit Hadashah. Pero esto es mentira, pues Yahshua está desde el principio. Recordemos Juan capítulo 1, versículo 1, versículo número 2 y versículo número 14. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era el principio con Elohim. Mira, hemos hablado mucho acerca de la importancia de la raíz de las palabras. Así que si nos vamos a la raíz de las palabras, vamos a encontrar que la palabra verbo, que estamos ahorita leyendo, proviene justo de la palabra en hebreo dabar. Dabar. Esta palabra tiene un significado al mismo tiempo doble, que bien significa, la dabar es palabra o bien acción. Ese es el significado de la palabra dabar. Así que por lo tanto leamos con este sentido nuevamente Juan capítulo 1 versículo 1 y 2. En el principio era la dabar. O sea, ¿qué era en el principio? La palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. En el principio era la dabar. Y la dabar era con Elohim. Y la dabar era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Vamos al versículo número 14. Dice, aquella dabar y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te diste cuenta quién es desde el principio? Yahshua, nuestro Mesías. Yahshua, esto es importante también, Yahshua es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por lo tanto, es imposible que existiera un Yahshua que en un principio exigió, y que de repente tenemos a un Yahshua en el Brit Hadashah, como nos lo ha vendido mucho la religión, en donde no exige absolutamente nada y es todo amor. Veamos si realmente él cambia. Hebreos, capítulo número 13, versículo número 8 y 9. Hebreos, capítulo 13, versículo 8 y 9. Y veamos si Yahshua cambia. Dice, Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que, amado pueblo de Israel, no te equivoques. Yahshua ha sido el mismo ayer, hoy y por siempre. Amado pueblo de Israel, es una completa mentira el pensar que Yahshua vino a darnos libertad de sus mismas palabras, de la Torá. De lo que sí vino a darnos libertad es justo de todas las leyes y mandamientos de hombres traducidas en doctrinas, hoy llamadas religiones. Yahshua vino a derribar la pared intermedia de separación producto de nuestra idolatría. Yahshua vino a quitar las leyes y ordenanzas de los hombres. Yahshua vino a reconciliarnos con el Padre. Yahshua vino principalmente por ti y por mí, ovejas perdidas de la casa de Israel. Efesios capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 17. Efesios capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 17 dice, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Yahshua. Porque Yahshua es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Te das cuenta? Yahweh se ha mostrado como el Shaddai, traducido como el Elohim Todopoderoso. Y cuando se reveló a Elohim como el Shaddai, ¿quién fue esa imagen visible? Yahshua. Y ahora vemos en esta porción de la Torá cómo es que Yahweh habla a Moshe revelándole su nombre santo, Yahweh.
Yud, Hei, Bab, Hei, que significa quién fue, quién es y quién será, Yahweh. Continuamos con Éxodo, capítulo número 6, versículos 6, 7 y 8. Éxodo capítulo 6, versículos 6, 7 y 8 dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. ¿Recuerdas el libro de Eclesiastés? Que siempre lo estamos repitiendo, Eclesiastés capítulo 1, versículo número 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Mira, estas promesas que estamos leyendo estaban siendo declaradas en aquel entonces al pueblo de Israel, que se encontraba oprimido en tierra de Egipto, que se encontraba en una nación con distintas leyes, con distintas costumbres y con distintas tradiciones. Fíjate qué interesante que hoy esas mismas palabras, esas mismas promesas que son para la casa de Israel, aplican de la misma forma para la casa de Israel y la casa de Judá en la actualidad. Hoy, el Shaddai, el Elohim omnipotente, el Elohim todopoderoso, te dice a ti, casa de Israel dispersa por las naciones, y a ti, casa de Judá, he oído tu clamor y me he acordado de mi pacto. En otras palabras, Él nos dice: estaba esperando a que clamaras por mí. No te preocupes, pues yo te sacaré y te llevaré a la tierra prometida. Fíjate qué interesante. Misma promesa de la que nos habló el profeta Ezequiel en el capítulo número 36. Cuando Yahweh habló a sus hijos dispersos entre las naciones, que aun siendo sus hijos, habían profanado su santo nombre. Ezequiel capítulo 36, versículo 21 y versículo número 22. Ezequiel capítulo 36, versículo 21 y 22 dice: Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones, a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. ¿Te diste cuenta? ¿Con quién hizo Yahweh este pacto? Justo con la casa de Israel y la casa de Judá. Nunca hizo un pacto con las naciones ni con las religiones o denominaciones. Hebreos capítulo 8, versículo número 8. Porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Así que mira, este nuevo pacto es solo con su amado pueblo. Hoy, casa de Judá y casa de Israel. Por eso la importancia de entender nuestra verdadera identidad como parte de la casa de Israel dispersa por las naciones. Y mira, la forma más sencilla de quedar fuera de esta gran promesa es muy sencillo: quedándote en la comodidad de la doctrina de tu religión. Amado pueblo de Israel, sal de allí y regresa a casa. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al versículo número 31. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al versículo número 31 dice: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis aprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Te das cuenta? Primer Éxodo,
Es un anticipo del segundo éxodo. Tenemos las mismas promesas y ¿qué crees? Veremos las mismas maravillas. Continuamos con Éxodo capítulo 7, versículo número 1. Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Este versículo que acabamos de leer es muy importante, pues confirma el término Dios o Elohim se trata de un título, mas no de un nombre divino. Dios es un título de poder y no un nombre divino. Elohim en hebreo es Dios, que significa juez, pero también significa fuerte y poderoso. Por eso la importancia de reconocer el nombre verdadero de nuestro único y verdadero Elohim, Yahweh. Recuerda, el término Dios o Elohim es un título, mas no un nombre. Y en este caso Yahweh le está dando un título a Moshe sobre Faraón. Le está diciendo, tú serás juez, tú serás un Elohim para Faraón. Continuamos. Éxodo capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. A ver, no sé si te has preguntado, ¿para qué endurecer el corazón de Faraón cuando pudo haber sacado a su pueblo más rápido de lo previsto? La respuesta es muy sencilla. Yahweh quería que su nombre fuera conocido no solamente por los egipcios y el mundo, sino por su amado pueblo que estaba a punto de tener un encuentro personal. Un encuentro como jamás lo habían tenido a pesar de su emuná. Yahweh no quería que su pueblo tuviera dudas. Yahweh quería un pueblo entregado y es por esto que Yahweh quería hacer grandes prodigios. Y mira, justo en esta parte, donde encontramos las plagas sobre Egipto, encontramos el deseo de Yahweh de dar oportunidad de arrepentimiento genuino y de corazón. De hecho, Yahweh dio oportunidad de 9 ocasiones al faraón y a todo Egipto para que dejara ir a su pueblo. Podemos encontrar la primera oportunidad, que es la primera plaga, donde el río se convierte en sangre, que ahorita no vamos a leer, pero si tú quieres consultarlo, lo encuentras en Éxodo capítulo 7, del versículo 15 al 25. Aquí tenemos la primera plaga. Luego tenemos la segunda plaga, que trató de las ranas, la plaga de las ranas que encuentras en Éxodo del capítulo número 8, del versículo 1 al 15. Luego encontramos la plaga de los piojos, en Éxodo 8, del versículo 20 al versículo número 32, la plaga de las moscas, en Éxodo 8, del versículo número 20 al 32, la plaga sobre el ganado, en Éxodo capítulo 9, del versículo 1 al 7, la plaga de las úlceras, en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12, la plaga del granizo y el fuego, en Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35, plaga de las langostas, Éxodo 10, capítulo 1 al 20. Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20. Plaga de las tinieblas, en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 33. Y por último, tenemos el juicio a Faraón y a su primogénito. Mira, muchas personas tuvieron la oportunidad de arrepentirse. De hecho, muchos de los egipcios se unieron al pueblo de Israel para seguir a Yahweh. Pero ¿sabes algo? Ningún egipcio habría salido si no hubieran visto el poder de Yahweh. De hecho, frecuentemente nos pasa. Es muy común escuchar la frase, es que hasta no ver, no creer. Continuamos, Éxodo capítulo 7, versículo 4 al versículo número 6. Dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como Yahweh les mandó, y así lo hicieron. Y mira, ahora vamos a ver cómo la plaga del primer éxodo estará presente en el segundo éxodo. ¿Y dónde encontramos el segundo éxodo? Bueno, justo en el libro de Revelaciones, que tú conoces como Apocalipsis. Nos habla acerca de este segundo éxodo. Así que, fíjate bien, hagamos la analogía, la referencia. Primer plaga, ¿qué tenemos por ahí? Donde el agua se convierte en sangre, exactamente. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 8, versículo número 8, y veamos qué sucederá con el agua en este segundo éxodo. Apocalipsis capítulo 8, versículo número 8, dice,
El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vamos un poquito adelante, Apocalipsis capítulo 16, versículo número 3. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 3 dice: el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Te das cuenta? Misma plaga. Vamos ahora con la segunda plaga. La segunda plaga del primer éxodo, y veamos cómo se repetirá en el segundo éxodo. Tenemos la plaga de las ranas. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 12 y 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 y 13 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ésta se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes ¿a qué? A ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos por la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. ¿Sí te das cuenta? Segunda plaga, ranas, y está presente estas ranas en el segundo éxodo. Continuamos con la tercera plaga del primer éxodo, que fue la plaga de los piojos. Es interesante, si leemos en Éxodo, leímos que esta plaga fue mandada de hecho sin ningún tipo de advertencia. Cada una de las plagas había una advertencia en lo particular, pero esta en la particular no tiene una advertencia, simplemente fue mandada. La pregunta aquí interesante sería: ¿será que habrá una plaga que sin previo aviso estará presente en este segundo éxodo? Continuamos. Cuarta plaga, la plaga de las moscas. Vamos a leer acerca de esta plaga de las moscas para entender un poquito más la referencia con Apocalipsis. Éxodo capítulo 8, versículo número 22 al versículo número 26, para tener el contexto. Dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Esto es bien importante, repito y subráyalo. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas, subraya moscas, haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Versículo 24. Y Yahweh lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de los siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moshe y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Elohim en la tierra. Y Moshe respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh nuestro Elohim la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Fíjate ahora la relación o la analogía en el segundo éxodo. Es interesante que justo con esta plaga el pueblo de Israel debía salir de Egipto para adorar a Yahweh. Leímos que vino toda clase de moscas molestísimas y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Hagamos la siguiente analogía. ¿Habrá algo hoy en la tierra tan molesto por la cual la tierra se ha corrompido? Piensa. Exacto. Las doctrinas y las religiones de los hombres han sido molestísimas como las moscas, las cuales han corrompido toda la tierra. Ahora, con esta analogía, ahora sí entendamos Apocalipsis. Acompáñame por favor a Apocalipsis, capítulo 17, del versículo 1 al versículo número 5. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 brazos y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente su nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿No te parece esto interesante? Cómo esas moscas molestísimas representan las religiones
hoy día representados en la Gran Babilonia, la madre de todas las religiones. Leímos Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y es justo aquí donde encontramos lleno de palabras de hombres. Es justo aquí por lo cual han fornicado los pueblos de la tierra. Continuamos. La siguiente plaga, plaga del ganado, plaga sobre el ganado, plaga de úlceras. Fíjate qué interesante cómo esta plaga vuelve a repetirse en el segundo Éxodo. Apocalipsis 16, versículo número 2. Vamos a leer. Dice, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. A ver, leemos que una plaga de úlceras y pestilentes sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Fíjate muy bien, una persona que guarda y obedece las palabras de Elohim, ¿qué crees? Tiene un olor grato. Es un olor de vida para vida. Pero por otro lado, una persona que no guarda ni obedece las palabras de Elohim, tiene un olor a muerte para muerte. Y esto no lo digo yo. Segunda de Corintios, capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17 dice, mas a Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yahshua nuestro Mesías, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Elohim somos grato olor del Mesías en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos del Mesías. Por lo tanto, ¿quiénes serán quienes tengan la marca de la bestia? Sencillo, quienes huelen a muerte, a causa de la desobediencia de las palabras del Creador. Continuamos con la plaga del granizo y veamos qué sucederá en el segundo Éxodo. Apocalipsis capítulo número 8, versículo número 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercer parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vamos un poquito más adelante a Apocalipsis capítulo 16, versículo número 21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Yahweh por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amado pueblo de Israel, recuerda, todo lo que fue, eso mismo será. Éxodo capítulo 9, versículo 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón y el de sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahweh lo había dicho por medio de Moshe. Amado pueblo de Israel, esta historia continuará el próximo Shabbat. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov, bendiciones.